para seguir profundizando vamos a invitar a Estefanía Bresso, nuestra historiadora, columnista, analista de Nodal, desde el centro de nuestro país, desde la Córdoba maravillosa. ¿Cómo estás, Estefanía Bresso? ¿Nos escuchás? ¿Cómo andan? Hola, Bien. Hola, ¿qué Estefanía. tal? Muy bien, muy Mucho bien. perfecto. Y a Se vos los también. escucha de libres. Ahí estamos acomodándonos en un grupo. Acá tengo un dúo operador. Qué grande. Saludos a ese equipo, Saludos a claro ese que equipo. sí. Está muy bien. Bueno, Estefanía Bresso, nuestra historiadora de lujo. Hay que hablar del 17 de octubre, 80 años desde, ¿no? Hoy celebrando el Día de la Lealtad. Feliz día, por supuesto. También ahí a vos y a todo el equipo. Poco hay que saber de dónde venimos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. Contanos, a ver qué nos traes para charlar un poco sobre, bueno, sobre esto y irnos un poquito para atrás. Bueno, ayer yo creo que el Cachi dio un pie con esto de la década infame, ¿no? De dónde veníamos. Y también señalar que ese octubre del 45 venía de un proceso que había iniciado en la década del 30, algunos señalan más o menos entre el 30 y el 35 como un despegue que tenía que ver con un proceso que después se denominó el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Ese campo, ese país agrario, las circunstancias globales, mundiales, obligaban de alguna manera a esa Argentina y a esa Latinoamérica, nada más que hubo quienes pudieron de alguna manera eh, tener una lectura global de lo que estaba pasando y eso generó oportunidades, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo de un periodo de entreguerra y un periodo de guerra a nivel mundial, donde obligó a Latinoamérica y específicamente Argentina a entrar en un proceso de industrialización. Esto generó de alguna manera, vamos a decir, y abrir comillas, una expulsión, digamos, de esa mano de obra, vamos a decir, rural hacia centros urbanos y como polos de atracción donde se instalaban esas industrias, ¿no? Entonces eso empieza a formar, a cambiar una fisionomía de las ciudades con barrios populares, con villas miserias, y también con nuevas formas de explotación, ¿no? Industrializadas, donde las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras están, bueno, en condiciones de esa acumulación primaria que van teniendo nuestros industriales, los industriales argentinos, que muchos vienen de esa oligarquía ganadera, agraria, y se reconvierten o se diversifican en algunos casos, generando industrias, ¿no? Y un componente migrante externo también, de personas que huían de la guerra en Europa, ¿no? Y el componente migrante interno de ese campo que se iba a la ciudad, ¿no? Eso genera un sujeto y una sujeta también, digo, nuevo, como socialmente hablando, ¿no? Que no habitaba las ciudades, las grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, creo que un contexto mundial y un contexto local, digamos, que se entrelazan, que se establecen, digo, esas relaciones que nosotros siempre decimos orgánicas, tomando Gramsci, y que eso genera, bueno, cambios en los gobiernos, la llegada de Perón, luego el golpe del 43, como secretario de Trabajo, como secretario ministro de Guerra, ¿no? Bueno, eso empieza Perón, ¿no? A generar desde joven políticas para estos sectores, porque tiene una lectura, era una estratega, digo, era un cuadro político, ¿no?
que supo leer un momento y supo darle un impulso. Y en eso, bueno, hay infinidades de indicadores, ¿no? Esto que hablamos de la guerra mundial, este, Perón sostuvo y Argentina fue uno de los últimos países que declara la guerra al eje, digamos, y que se pone al lado de los aliados, cuando muchísimos países ya habían pronunciado, incluso con una política de presión que ejercía Estados Unidos para que los países adhirieran a los aliados, que fue lo que se llamó el panamericanismo. Perón sostuvo una política exterior de neutralidad, que era una tradición de la política exterior. Ahí está el Cachi, seguramente podrá aportar más, digo, pero no solo lo distinguió en sus primeros años la generación de políticas para los y las trabajadoras, sino también una impronta en la política exterior, ¿no? Que ya lo hacía ser un distinto, ¿no? Hablando en algunos términos más futbolísticos. Pero bueno, más o menos eso como para enmarcar, ¿no? Y después todos los que fueron su rol como secretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que él arranca siendo un departamento, ni siquiera era una secretaría, como, bueno, empieza, digo, a generar muchas políticas, pero también a escuchar y a recibir a los trabajadores y a las trabajadoras, y empieza a impulsar una política fuerte de fortalecer los sindicatos, ¿no? Y una de las cosas que fue, digo, yo lo pensaba también en términos, ¿no? de nuestra matriz como país, el gran hecho, ¿no? Fue el estatuto del peón rural, ¿no? Eso fue el hecho en el año 44 que lo declaró enemigo de esa oligarquía, ¿no? De esos oligarcas dueños del país que se creían también dueños de las personas, ¿no? Y en ese marco no eran sujetos de derecho bajo ningún punto de vista. Como decía Lemmy al principio, como los definió algún legislador radical, que el zoológico, ¿no? Entonces los trabajadores y las trabajadoras no tenían ningún derecho en un contexto rural, ¿no? Entonces, Claro, o sea, podemos decir, Estefa, que el coronel Perón terminó definitivamente con la esclavitud, ¿no? En la que los grandes patrones tenían todavía en esas condiciones a sus trabajadores, ¿no? Eso. Y se ganó enemigos ahí, claramente. Sí, sí, yo creo que esa fue, digo, más allá uno puede enumerar una cantidad de cuestiones que hasta ese momento no se estaban dando, pero el estatuto del peón, creo que de 1810 a 1944 no se le había reconocido ningún tipo de mediación y estatuto político en derechos, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras. Sí había un marco legal, vamos a decir, pero que eso no respondía ni siquiera a condiciones de humanidad. Digo que uno puede estar pensando en cualquier trabajador y cualquier trabajadora, que no digo que no pasen, digo que hoy existen leyes que al menos generan una cobertura, ¿no? Pero bueno, digo, en ese momento la ley justamente ni siquiera generaba esa mínima condición de dignidad, ¿no? Que Claro. bueno, además siempre ha sido por nuestra matriz, y siempre, digo, después cuando lo voltean a Perón, obviamente lo volvemos al viejo estatuto del peón, y recién con Cristina, digo que los compañeros del CEA y Lucas siempre lo mencionan, digo, con Cristina se modifica nuevamente ese estatuto del peón, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso fue un hecho desencadenante, pero evidentemente se había ya constituido como un enemigo del poder concentrado en ese momento, ¿no?
Y en la ciudad no vivían mucho mejor, Estefano. También traía un acumulado de ese movimiento obrero que después deviene peronismo, pero que no viene, o sea, que por supuesto no era peronismo, sí, era una masa de trabajadores con una tradición más bien de izquierda, sindicalista y europea, pero que vivían muy mal acá. Yo no sé si recordás cuántos paros, pero además de inquilinos, ¿no? Porque hubo un movimiento de inquilinos en la ciudad de Buenos Claro, Aires. a principio de siglo, del siglo XX, Acumula. con la llegada de masiva de extranjeros que huían de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso nutrió esos barrios populares, las villas miserias, digo, pero sobre todo los conventillos, ahí digo, Buenos Aires, Rosario, principalmente Córdoba, digo, como las grandes ciudades industrializadas, son las que cambian su fisionomía y donde se pueblan, digamos, de lo que después despectivamente, desde la oligarquía, se los caracterizaba como los cabecitas negras. Después se los llamó descamisado y también los de alpargatas, ¿no? También digo, pensemos en la ciudad, la alpargata es un calzado muy característico de zonas rurales, digamos, y la ciudad se empezaba a inundar de las personas que andaban en la alpargata, porque era el calzado más barato, ¿no? Sigue siéndolo hasta el día de hoy, un calzado accesible, pero en esto de las condiciones hay historias muy particulares, digo, yo estuve chusmeando un poco ahí, y por ejemplo, la historia de una de las protagonistas, digo, siempre se nombra a Cipriano Reyes como uno de los protagonistas o impulsores, digo, pero bueno, hubo también compañeras que por ahí fueron posteriormente reconocidas, como María Roldán, que fue una trabajadora del frigorífico Swift de Berisso, ¿no? Swift creo que se pronuncia. Sí. Bueno, y ella era un claro ejemplo de esto que decís, Sol, ¿no? Ella venía de Bedia, de provincia de Buenos Aires, escapando de la pobreza, cuenta en alguna entrevista posterior y en un libro que se hace sobre su vida, ella cuenta que con su marido habían escapado luego de ver morir un niño de inanición en una estancia, ¿no? Entonces esa era la población rural que llegaba y a trabajar en esas industrias, ¿no? Que ya venían en desarrollo, mucho más ligada a la industria agro, ¿no? Pero que se diversifica con la guerra, ¿no? Digo esto que siempre decimos. Europa no puede ya construir sus industrias, se reorientan a la guerra, digo, el que construía, siempre decíamos, ¿no? El que construía tenedores pasó a construir balas, ¿no? Entonces, bueno, no llegaba más lo importado. Entonces hubo un contexto que obligó a reinventarse, y en esa reinvención también se necesitó mano de obra, ¿no? Y esa mano de obra estaba en el campo. Entonces, bueno, hubo un éxodo, digamos, una migración interna que llegaban esas personas, y ese fue el componente. Ella creo que llega en el año 33 a Buenos Aires y está en Berisso junto con su marido en los conventillos, y llega a ser una de las primeras delegadas mujeres y dice que días antes del 17 de octubre ya había sido echada del frigorífico y tenía prohibida la entrada. Y cuando, bueno, empieza, digo, que ante la presión de un sector de los militares, digo, lo apresan a Perón y empieza a movilizarse el pueblo, dice que entra al frigorífico y no le importó, obviamente, que estaba prohibida, que la podían reprimir, etcétera, y bueno, y entra y dice, bueno, están metiendo preso a Perón, hay que salir a defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, digo, después, al ser una historia relativamente reciente, hay mucho registro, ¿no? De esos días, registro fílmico, registro de audios, bueno, me parece ahí interesante también poder visualizar de alguna manera qué pasaba esos días, ¿no?
Me encanta la historia de María y te dicen, bueno, que gracias por traer esa historia. Lina, que es de... Te saludan de Berizo. Subterránea, claro, es de Berizo. Grande Estefa recordando a María. Nos trajiste algunos videitos, Estefa, no sé si la producción los podemos ir mirando en relación a todo esto que nos contabas, ¿no? Del proceso de industrialización, del estatuto del peón, ¿no? Que lo hace Perón ser quien es, ¿no? Porque obviamente ese coronel que recibía sindicalistas, ¿no? Una cosa extraña. Galasso dice que él, porque viste que a Perón lo tachan de fascista, claro, una izquierda infantil más la derecha, toda junta. Él volvió de Europa mirando las grandes masas, ¿no? Que después, por supuesto, fueron instrumentadas, ¿no? Por los procesos más, uno de los procesos más tristes de nuestra historia. Pero Perón, dice Galasso, sacó conclusiones erradas, pero vino acá y hizo todo bien. Dice Galasso. Es como, él entendió todo, entendió lo que Perón entiende particularmente es la fuerza del pueblo organizado, ¿no? Y le vuela a la cabeza las movilizaciones de millones, ¿no? En los países que él visita en ese momento. Dice que viene y hace todo bien, y es esta conjunción, ¿no? Esta cosa extraña de un coronel recibiendo sindicalistas, bueno, y trabajando sobre los derechos de los y las trabajadoras. No sé si tenemos los videitos, podemos irlo escuchando, el general. A ver. Sí, ahí hay un par de material, no sé, digo, básicamente hay uno que habla del Estatuto del Peón, digo, que lo habla posteriormente en una serie de encuentros de formación que Perón hace su regreso en el 73 en la CGT, y reflexiona sobre, bueno, cómo industrializaron, el peronismo industrializa, y bueno, y lo del Estatuto del Peón, es una anécdota, está buena, y me parece que está bueno pasarlo, ¿no? Sí, ahí viene, ahí nos dicen que desde la producción... Es que el Cachi no ha dicho la palabra mágica. Claro. Si la producción nos acompaña... Claro. Ahí está. Este es en el 73. No lo escuchamos. Ahí viene. Ni los alfileres que empleaban nuestras modistas. Acá en Buenos Aires se fabricaba en el país, todo venía del exterior. Pero capaz nosotros la audiencia sí. iniciamos la industrialización del país. Es decir, fuimos convirtiendo una masa rural en una masa urbana organizada. Por eso, cuando se comenzó a trabajar sobre sueldos y salarios, preferentemente se comenzó por el trabajador rural. Desde Trabajo y Previsión, la primera reforma de fondo que se hizo fue el Estatuto del Peón. La situación de esos obreros rurales era muy próxima a la esclavitud, algunas veces peor, como he dicho muchas veces. Había peones que ganaban 10 pesos por mes. 10 pesos por mes. Y el término medio de los salarios rurales no pasaba de 50 pesos por mes. Entre esto había que considerar todo el proceso de la hierba, del tanino. Todos trabajadores rurales. Indudablemente desorganizados y dispersos. De manera que no había nadie que pudiera ocuparse de la defensa de los intereses profesionales. El sector de la industria era insignificante. Yo recuerdo que cuando se hizo el Estatuto del Peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro. Se escucha muy despacito. Gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía: si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco.
país no tenía casi industria. Ahí está. Qué lástima que se escuchó un poquito despacito. Sí, no sé cómo se habrá escuchado por ahí para la comunidad. La comunidad, pero básicamente, digo, bueno, con esa habla que lo caracterizaba a Perón, ¿no? Excelente, digo, muchas veces uno quiere explicar las cosas y él en 2 minutos explica todo. Claro. Entonces, bueno, él dice que ni los alfileres que usaban nuestras costureras era producido en Argentina, ¿no? Entonces dice, tuvimos que industrializar porque nuestra industria era ínfima y lo primero que hicimos fue el Estatuto del Peón. Entonces, al último cuenta, ¿no? Como dice, cuando hicimos el Estatuto del Peón, porque dice, no tenían salario, sino porque 10 pesos no era un salario, dice. La primera carta que recibe de su madre, que tenía una estancia en la Patagonia, y le dice, bueno, dice, si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a un peón, estás loco, ¿viste? O sea, el primer cuestionamiento vino de su propia familia, ¿no? Bueno, contaba justamente estas cuestiones, ¿no? De lo que significó, digo, el enemigo lo constituyó a partir de reconocer en el Estado los derechos de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, eso genera una gran adhesión, genera bueno, obviamente empiezan esa secretaría se empieza a llenar de trabajadores y trabajadoras, de sindicatos, de un fortalecimiento de la CGT. Entonces, bueno, empieza eso a constituir un poder, ¿no? No sé si, hay otro video que es de Perón despidiéndose el día de un audio, creo que es, de la secretaría, cuando le dicen que lo relevan de su cargo, pero me parece que a lo mejor podemos ir a lo que es un video donde en una serie de entrevistas a él ya en el exilio, él dice qué había hecho él en la secretaría, ¿no? Y me parece importante rescatar esto, que no es menor, en esto que decía la EMI, de la observación que hacía Galazo sobre que Perón estaba fascinado con la movilización, ¿no? Y como un buen estratega y como un buen cuadro político y lector de muchos referentes y teóricos políticos y de guerra, en esa entrevista me pareció interesante cómo, qué es lo que él había preparado en realidad en la secretaría, ¿no? No sé si podemos ver ese video, creo que es fantástico, yo no lo había visto nunca y la verdad que daba para quedarse y leer y escucharlo, pero por ahí sí. Ahí hay uno ponemos ingresando en pantalla, Estefa, un video. Bien, a ver si es ese. Vale. Las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y se creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores
Y le dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etcétera. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos, me reunía 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizás lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular, o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada. Y los guiñes de viejo zorro. Equipo de prédica y les dije, bueno señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Esos guiños me encantan. Recordemos, Estefa, está bueno ahí. Realiza un ideólogo y realizador. Ya está. Volvió a empezar. Ahí está. Recordemos, Estefa, que digo, Perón aparece como una de las figuras de la Revolución de Junio del 43. Esa revolución se hace, básicamente, la hace una fracción nacionalista del ejército, un poco germanófila esa fracción nacionalista del ejército, para evitar que la década infame ponga en el poder a Robustiano Pastrón Costas, virtual dueño de un ingenio azucarero en Salta, que operaba en torno a 950.000 hectáreas de campo, de tierras. Era dueño del 80% de las tierras de Salta. Robustiano Pastrón Costas estaba llamado a asumir la presidencia y declararle la guerra a Alemania y alinear Argentina con, por supuesto, el bando aliado y el Imperio Británico, ¿no? Y esa revolución de junio del 43 tiene 2 tensiones internas estratégicas. Una tensión que es una línea, una mirada, que es la del general Ábalos, que es la de negociar con el viejo régimen. Negociar, no hay que entrar a la guerra y hay que negociar con el viejo régimen, le vamos a devolver el poder político, pero no tiene que entrar a la guerra. Ese era el general Ábalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo, ni más ni menos, ¿no? La principal guarnición militar argentina. Y la otra tendencia, la otra mirada era la del joven coronel, amigo del ministro de guerra, Edelmiro Farrer, luego presidente, Juan Perón, y del grupo del GO, que vienen de leer esa experiencia europea de la sociedad de masas y el papel de los sindicatos en la sociedad, ¿no? Entonces dicen, bueno, no hay que darles el poder al viejo régimen, hay que hacer una revolución, hay que destruir el viejo régimen, y de esa manera evitaremos que Argentina quede como furgón de cola del Imperio Británico en una guerra que nos excede. Esa fue la discusión, ¿sí? Esas 2 miradas confrontaron, pero cuando parecía que el general Ábalos, que fue el propinante de la detención de Juan Perón, del coronel, ya en ese momento general, porque había ido ascendiendo en grados militares y también en poder político, recordemos que después fue ministro de guerra y vicepresidente de Farrell, cuando parecía que Ábalos ganaba, y lo había logrado detener a Perón en Martín García, esa famosa frase del indio, ¿no? Cuando la noche es más oscura, ¿sí?, se enciende el día en tu corazón, o cuando la noche es muy oscura se ve la forja, ¿no? La luz de la forja. Cuando parecía que Ábalos había ganado, en realidad ya había ganado ese debate estratégico, Perón y el GO, ¿no? Estefa, maravilloso este video que nos trajiste del general. Digo, esto que nos adelantabas antes, la facilidad con que explicaba procesos tan complejos. No, maravilloso. ¿No? Y la preparación, ¿no? De esa irrupción, digo, nosotros también hemos discutido que como momento fundacional el 45, ¿no? Y ese momento fundacional donde irrumpe las plazas y el espacio público, que era una cosa inesperada para
la población, para la oligarquía, digo, siempre habían sido fuertemente reprimidos, digo, recordemos que los antecedentes son la Semana Trágica, es la Patagonia Rebelde, digo, donde los trabajadores y las trabajadoras habían de alguna manera intentado colectivamente y masivamente, vamos a decirlo, luchar por sus derechos, habían sido masacrados, ¿no? Y ese 45 rompe con un orden, con un bloque histórico, irrumpe en una estructura social dominante de 1810 para acá, que era la estructura que donde en la punta de esa estructura y conduciendo todo era la oligarquía ganadera agroexportadora, ¿no? Entonces, eso se irrumpe, hay un quiebre histórico, un momento fundacional donde un nuevo bloque se constituye y donde su protagonista es la clase trabajadora, ¿no? Y ese protagonismo se pudo llevar adelante con me pareció fantástico esto de los predicadores, ¿no? Porque él trataba de palabras sencillas, como cosas de mucha profundidad. Vos en 6 meses decía livianamente que tenía 10.000, no sé cuántos. 100.000 tenía. Sí. Chica. Había preparado en un par de meses. Alto músculo había armado los predicadores. Esos predicadores, ¿dónde estaban? Digo, estaban en todos esos cordones industriales, claro. Estaban en los delegados de fábrica, estaban organizando para conseguir viviendas dignas y en condiciones para salir de esos conventillos donde se hacinaba y donde enfermedades como la tuberculosis eran frecuentes y comunes, ¿no? Donde se morían jóvenes por las condiciones extremas que había en las fábricas y ellos venían y ellas venían huyendo de esas condiciones en campo. Entonces digo, darle la importancia, y él no tiene miedo, que hoy tantos tienen miedo de hablar de revolución, ¿no? Dice, ¿cómo se prepara la revolución? Y el 45, si no fue revolucionario, y fue eso, y fue preparado, ¿no? Una construcción política del líder, del principal referente, para que esos cuadros, hoy decimos cuadros políticos, organizaran y llevaran adelante ante una situación donde la oligarquía no le perdonó, no mediar a favor de los y las trabajadoras, no le perdonó y lo mandó, presionó y ejerció esa presión para que lo encerraran, ¿no? Bueno, ese pueblo salió hermosamente, donde nos han dejado registro, bueno, la histórica foto de las patas en la fuente, donde, bueno, ¿no? Bueno, eso es simbolismo y hace la mística, ¿no? Y a la épica de ese. Hoy que tanto se habla, hay que tener épica. Bueno, épico fue eso, viste, que una trabajadora que estaba echada en un frigorífico, fue y se metió igual y no le importó nada y se jugó, y tampoco les importó a los trabajadores y a las trabajadoras la decisión de su central, ¿no? Que era la CGT, que había llamado un día después. Entonces digo, hay como puntos, muchos para poder reflexionar, y también para poder reflexionar en torno a nuestra actualidad, ¿no? Que lo hemos charlado por ahí con Emilio, como nos imaginaríamos. Hoy está difícil, 100.000 predicadores, está complicado. Nos falta un poquito de épica, pero sí hemos aprendido del general Perón que la revolución no se hace, se organiza. Casualmente, algo que decía el mismísimo Lenin, digamos, interpretando también cada uno su tiempo y su espacio. Se prepara en la mente y en el corazón de los hombres y las mujeres, le podemos agregar, pero digo, esto trae una discusión sobre el espontaneísmo, sobre la organización, sobre el partido, sobre el movimiento, ¿no? Hay mucho ahí que discutir hoy, pensando en ese sujeto, pensando en otro sujeto en el siglo XXI. Estefa, te tenemos que despedir, charlaríamos horas para entrar a nuestra próxima invitada, así que, no invitada, a nuestra próxima analista, así que te agradecemos un montón todo esto que nos traes para ayudarnos a pensar.
Bueno, muchas gracias a Nodal, muchas gracias a los compañeros, a las compañeras. Espero que haya servido para pensar nuestros presentes. Gracias, Estefa, querida. Un gran capítulo más con Estefanía Bresso.